¿Alguna vez te has preguntado cómo una aspiradora puede tragarse polvo, tierra, cabello y migajas y aún así no necesitar bolsa? Presionas el botón, escuchas el motor encender y en segundos, la suciedad desaparece del piso como si fuera absorbida por un pequeño tornado invisible. No hay bolsas que cambiar, no hay filtros que se saturen inmediatamente. Solo un depósito transparente donde el polvo gira violentamente antes de caer al fondo. Hoy vamos a descubrir cómo funciona una aspiradora sin bolsa, también conocida como aspiradora ciclónica. Veremos cómo utiliza la física del aire en movimiento para separar la suciedad, cómo crea torbellinos controlados dentro de su interior y por qué este diseño revolucionó la limpieza doméstica. En apariencia es solo un electrodoméstico más, pero en su interior ocurre algo mucho más interesante que una simple succión. Primero debemos entender qué significa aspirar. Cuando encendemos una aspiradora, un motor eléctrico comienza a girar a gran velocidad. Este motor está conectado a una turbina, una especie de ventilador especializado que impulsa el aire hacia afuera. Al expulsar aire por la parte posterior, se genera una zona de presión más baja en la entrada. Y el aire, como siempre, se mueve de zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión. Ese movimiento crea succión. Es como cuando bebes con un popote. Al reducir la presión en tu boca, el líquido sube. En una aspiradora ocurre lo mismo, pero con aire cargado de polvo. Hasta aquí, todas las aspiradoras funcionan de forma similar. La gran diferencia está en lo que ocurre después de que el aire entra al aparato. En una aspiradora tradicional con bolsa, el aire succionado pasa a través de una bolsa de tela o papel que actúa como filtro. La suciedad queda atrapada ahí, mientras el aire limpio sale por el escape. El problema es que a medida que la bolsa se llena, el flujo de aire disminuye y la potencia se reduce. La aspiradora ciclónica resuelve ese problema con una idea brillante. En lugar de depender de una bolsa, utiliza la fuerza centrífuga para separar la suciedad del aire. Imagina un remolino de agua girando en un lavabo. Cuando el agua gira rápidamente, las partículas más pesadas son empujadas hacia las paredes exteriores. Algo similar ocurre dentro de una aspiradora ciclónica. Cuando el aire succionado entra al depósito, no lo hace en línea recta. Entra de forma tangencial, es decir, en ángulo, lo que obliga al aire a girar en espiral a gran velocidad. Se forma un ciclón interno. Ese torbellino es el corazón del sistema. Mientras el aire gira, el polvo, la tierra y los residuos, que son más pesados que el aire, son empujados hacia las paredes del recipiente debido a la fuerza centrífuga. Allí, pierden velocidad y caen hacia el fondo del depósito transparente. El aire, en cambio, es más ligero. Una vez que ha liberado la mayor parte de las partículas pesadas, se mueve hacia el centro del ciclón y continúa su recorrido hacia filtros secundarios antes de ser expulsado. Es una danza perfectamente coordinada entre movimiento y gravedad. Ahora imaginemos el recorrido completo. Enciendes la aspiradora. El motor activa la turbina que comienza a expulsar aire por la parte trasera. El aire del entorno, cargado de polvo, entra por el tubo principal. En lugar de chocar contra una bolsa, entra al depósito ciclónico en espiral. Se genera un remolino potente que separa las partículas pesadas del flujo de aire. La suciedad cae al fondo del recipiente. El aire continúa hacia filtros adicionales, generalmente filtros EPA, que capturan partículas microscópicas antes de que el aire regrese a la habitación. Todo esto ocurre en cuestión de segundos. Pero aquí viene algo aún más interesante. Muchas aspiradoras ciclónicas modernas no utilizan un solo ciclón, incorporan múltiples ciclones más pequeños en paralelo. En lugar de un gran torbellino, crean varios miniciclones que giran simultáneamente. ¿Por qué? Porque los ciclones pequeños pueden girar más rápido y generar fuerzas centrífugas mayores.
Esto permite capturar partículas aún más finas sin depender excesivamente de filtros que se obstruyan. Es como dividir una tormenta en varias tormentas diminutas, todas trabajando al mismo tiempo. Además, al no depender de bolsas desechables, la potencia se mantiene más constante. El flujo de aire no disminuye drásticamente a medida que el depósito se llena, lo que hace que la succión sea más estable durante la limpieza. Otra ventaja es el diseño transparente del depósito. No es solo estético, permite al usuario ver cuándo está lleno y facilita el vaciado directo en la basura. Ahora hablemos de potencia. El motor de una aspiradora ciclónica puede girar a decenas de miles de revoluciones por minuto. Esa velocidad es necesaria para mantener un flujo de aire constante y un ciclón estable. Cuanto más rápido gira la turbina, mayor es la diferencia de presión y más fuerte es la succión. Sin embargo, el verdadero secreto no es solo la fuerza, sino el control del flujo de aire. Si el aire no entra en el ángulo correcto, el ciclón no se forma adecuadamente. Por eso, el diseño interno está cuidadosamente calculado para guiar el aire en una trayectoria precisa. Dentro de algunos modelos avanzados, el aire puede girar a velocidades comparables a un pequeño tornado en miniatura. Las fuerzas centrífugas generadas dentro del ciclón pueden ser cientos de veces superiores a la gravedad terrestre. Eso significa que las partículas de polvo son literalmente lanzadas hacia las paredes con una intensidad impresionante. Estamos hablando de una tormenta microscópica ocurriendo dentro de un recipiente de plástico cada vez que limpias tu sala. Y todo eso sucede sin que lo veas directamente. Pero la historia no termina ahí. Las aspiradoras ciclónicas modernas también incorporan sensores que detectan obstrucciones, reguladores electrónicos que mantienen la potencia constante y baterías de alta capacidad en los modelos inalámbricos. La tecnología ha evolucionado para hacerlas más ligeras, más silenciosas y más eficientes energéticamente. Sin embargo, la esencia sigue siendo la misma: utilizar la física del movimiento circular para separar lo sólido de lo invisible. La próxima vez que veas el polvo girando dentro del depósito transparente, imagina que estás observando un pequeño fenómeno atmosférico controlado, un ciclón doméstico diseñado para limpiar tu hogar. Una aspiradora sin bolsa no es solo una herramienta de limpieza. Es un ejemplo brillante de cómo la ingeniería puede tomar principios naturales, como los remolinos y tornados, y convertirlos en soluciones prácticas para la vida diaria. Si te sorprendió descubrir que cada vez que limpias tu casa, estás activando un mini tornado de alta velocidad, suscríbete a Cómo Funciona para seguir explorando la ciencia escondida detrás de los objetos más cotidianos. Porque incluso el polvo que desaparece del piso tiene una historia fascinante detrás.